Una vez más llegamos hasta su hogar o donde usted se encuentre para presentarles a ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Antes queremos decir particularmente a aquellos que son miembros de nuestra iglesia que estamos en un proceso de preparar todo para que cuando tengamos lo necesario podamos abrir para tener servicios aquí en nuestra iglesia. Sabemos que las cosas han cambiado de una manera drástica, pero esperamos que la bendición del Señor estará con nosotros, no importan las circunstancias. Dios no está sujeto a circunstancias. Así es que sabemos que tendremos siempre su presencia y su bendición. We're happy to let you know that God has been with us, we have been protected, and are enjoying the blessings of God and the protection of the Lord. We will be starting hopefully in the near future. Perhaps it may take a month or so as we acquire all the things that we need to be able to function as a church under the circumstances we are experiencing. So do be patient with us. The English message will follow the Spanish message. God bless. Vamos a tomar un momento para pedir la bendición del Señor al traer el mensaje de la palabra de Dios. Dios siempre está presente, pero Él está esperando que también nosotros clamemos a Él y dependamos en Él. Señor, venimos a ti en estos momentos suplicando tu bendición al exponer el mensaje de tu palabra en esta hora. Unge mis labios y bendice cada persona que escuche el mensaje que se presentará. Te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este es un día especial en la historia de la iglesia y en las fiestas de la iglesia. Celebramos la Navidad, celebramos con gran gozo la resurrección de Jesucristo. Y hoy tenemos lo que se llama el Domingo de Pentecostés. Esto, por supuesto, se refiere al acontecimiento grande que inició la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, 40 días después de que el Señor resucitó. Así es que vamos a hablar sobre el Pentecostés y lo que eso significa, lo que eso es. Queremos que todos tengan un buen concepto de eso. Quisiera leerles la escritura que claramente nos da el evento histórico de Pentecostés en la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma,
judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Fue verdaderamente un evento muy sobresaliente. Cristo ha ascendido al cielo, dio la orden que se quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta ser revestidos con el poder de Dios. Y este es el evento. Ellos esperaron 10 días. Pentecostés significa 50. Así es que 50 días después de la Pascua sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. En ese día el pueblo judío celebraba lo que se llamaba la fiesta de las semanas. También se llamaba la fiesta de las primicias. Y después, con el tiempo que entra el griego, se usa el término Pentecostés o pentecostal para referirse a esa fiesta. Y el evento que hemos leído que sucedió en Jerusalén, sucedió precisamente en el día de Pentecostés. Y dice que todos estaban desconcertados y perplejos y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Queremos contestar esa pregunta en el mensaje en esta ocasión. La fiesta de Pentecostés se celebra tanto por la Iglesia griega ortodoxa como el cristianismo occidental, incluso la Iglesia católica romana y las iglesias protestantes. La Iglesia griega ortodoxa considera la fiesta de Pentecostés como la más importante después del día de resurrección. Así es que lo que llamamos Pentecostés y la experiencia que hemos leído y que se ha descrito, entonces después de un tiempo en la historia de la Iglesia cesó y luego al principio del siglo XX tenemos una vez más el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sucedió en Topeka, Kansas, con la experiencia de Agnes N. Osman en el colegio Bethel Bible College de esa ciudad. El que dirigía el colegio salió en viaje y les dijo a ellos, quiero que ustedes estudien cuidadosamente cuál es la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos concluyeron que la señal es precisamente lo que sucedió allí lo que hemos leído, el hablar en otras lenguas. Así es que esa es la doctrina que la Iglesia Pentecostal sostiene, creyendo que la evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Vamos a examinar un poco aquí algunas cosas sobre lo que es Pentecostés. Pentecostés, en primer lugar, es teología bíblica. Tenemos en el libro de los Hechos 4 casos que nos enseñan y donde sucedió esta señal de hablar en otras lenguas y además de profetizar, por ejemplo. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, ya hemos leído esa escritura, fue la primera ocasión cuando se inició la iglesia, se inauguró la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo y la recepción de los 120 que estaban en el aposento alto del bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Después de eso, el evangelio se extendió. Felipe fue uno de los diáconos de la iglesia, fue a la ciudad a los samaritanos, hacia el norte. Allí, en Samaria, Dios
obró señales, sanidades y muchas personas se unieron a la iglesia, creyeron en Jesús como el Salvador. Entonces mandaron traer a Pedro y a Juan, los dos apóstoles, para que vinieran y oraran por los creyentes. Y allí ellos recibieron la señal de otras lenguas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Aunque esa escritura no dice precisamente que hablaron en lenguas cuando recibieron el bautismo, toda la narración, al considerarla, y no que tenemos tiempo para explicar todo eso, señala que eso fue lo que sucedió. Después de eso tenemos el caso que sucedió en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, un centurión romano, quien mandó a traer a Pedro a que les hablara del Evangelio. Y mientras Pedro les predicaba el Evangelio, descendió el Espíritu Santo sobre aquel grupo que él había juntado. Y una vez más hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y esa fue la señal de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, como dice Pedro, de igual manera que nosotros lo recibimos en el día de Pentecostés. Pasó el tiempo y tenemos el caso de Éfeso. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, hay 19 discípulos de Cristo y Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces ellos contestaron, no sabemos ni qué es el Espíritu Santo. Pablo entonces los instruyó, les enseñó todo esto y oró por ellos, poniendo su mano sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en otro idioma, en otras lenguas. Si vamos luego después, cuando Pedro va a Corinto, aunque no dice cuando inicialmente sucedió el derramamiento del Espíritu Santo sobre esos creyentes, encontramos en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, donde Pablo está explicando el uso de los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de lenguas. Claro que los que recibieron en Corinto el bautismo, el Espíritu Santo, lo hicieron hablando en otras lenguas. Toda la narración nos indica eso. Así es que Pentecostés es teología bíblica. Cuando sucedió esto en Jerusalén y muchos vinieron a Cristo, entonces Pedro declaró lo siguiente respecto de la promesa del Espíritu Santo. Dice, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Para estos es la promesa. Cuántos están cerca, cuántos están lejos. Nosotros estamos lejos, pero para nosotros también es esta promesa. Luego, Pentecostés tenemos que decir que es una experiencia, no es meramente una doctrina, no es meramente una enseñanza, no es meramente algo histórico, sino que Pentecostés sigue siendo y es todavía una experiencia. La cita que hemos dicho, citado de Pedro, nos declara eso precisamente, que a cuantos creyeren, aún los que estuvieran lejos, y somos nosotros. Esta experiencia es una experiencia maravillosa, es una experiencia real, transformadora, alentadora, gloriosa y maravillosa. Quien recibe esta experiencia experimenta verdaderamente la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida de una manera especial. Esto no es
negar que algunos que han recibido esta experiencia no ha sido algo emocional. Nosotros los hispanos generalmente somos más emocionales, ¿verdad? Y experimentamos eso. Así es que muchas veces, en muchos casos, la reacción de aquellos que reciben esta experiencia es una cultural, segunda cultura que ellos disfrutan. Así es que el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo, como leemos aquí, hubo un ruido de como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les capacitó para expresarse en un idioma desconocido, pero que fue entendido por este gran número de personas que los escucharon. Es una experiencia para ti, es una experiencia para hoy, es una experiencia que por la gracia de Dios yo he disfrutado también. Luego también Pentecostés es poder espiritual. Si vemos lo que sucedió en el día de Pentecostés, vemos inmediatamente ese poder manifestándose. Recuerdan ustedes que cuando arrestaron a Jesús en el jardín, los apóstoles, los discípulos, los 11 huyeron, escaparon. Jesús fue juzgado, crucificado en la cruz. Los 11 estaban escondidos porque tenían temor. Pedro, cuando se acercó allí en la casa del sumo sacerdote, cuando estaban juzgando a Jesús, le preguntaron, ¿tú eres uno de esos galileos, uno de los seguidores de Jesús? Digo, no lo soy. Por ahí vino una muchacha también y le pregunta a Pedro, ¿tú eres uno verdaderamente? Y dijo, no lo soy, lo negó. Y finalmente, la tercera vez le preguntaron, le dijeron, tú eres verdaderamente, tu manera de hablar te entrega. Pero él dijo, no lo soy, y realmente expresó quizá lo siguiente, maldito soy si yo soy uno de ellos. Entonces cantó el gallo como Jesús le había dicho, salió de ahí Pedro y lloró amargamente porque él se había comportado, aunque había dicho que estaba dispuesto a morir por él, no obstante, se había comportado como una persona que no tenía la fuerza moral para decir, sí, yo soy un seguidor de Jesús, pues lo había seguido ya por más cerca de 3 años. Pero ¿qué pasa? En este día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, entonces ahora Pedro ha cambiado. Dice entonces Pedro, cuando se juntó la multitud y se burlaban diciendo, estos que están hablando, están borrachos, Pedro se paró y les dijo, se puso de pie y dijo a una voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Se sucederá, dice, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre el género humano. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Pueblo de Israel, continúa Pedro, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante todos con señales y prodigios y los cuales realizó Dios
entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron. Aquí está Pedro, que hace unos días, ¿verdad? Unos 50 días, que había negado al Señor, que había dicho que no era un seguidor. Ahora, ante una multitud, él se atreve a decirles: ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Así es que ha habido un cambio grande en el apóstol Pedro al haber recibido esa unción y ese poder. El Señor les había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder de lo alto, y esto es el cambio. Es un cambio en estos apóstoles que habían oído, que estaban escondidos, hasta después que recibieron el Espíritu, tuvieron el atrevimiento de salir y predicar que Cristo había resucitado y que Él era el Salvador del mundo. Esta experiencia nos cambia hoy día también. Personas, ¿verdad?, que son muy vergonzosas, pasivas, que nunca hubieran pensado que serían predicadores. Al tener esta experiencia, el Señor cambia a las personas y da el ánimo, la fortaleza, la unción y la gracia para proclamar el Espíritu Santo. Entre paréntesis, 3,000 personas se convirtieron con el primer sermón de Pedro. Esa iglesia creció tremendamente en Jerusalén. Algunos creen que llegó a tener hasta 100,000 miembros la iglesia en la ciudad de Jerusalén. También Pentecostés es dones carismáticos. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, Pablo escribiéndoles y les dice: yo no quiero que ustedes estén ignorantes respecto de la obra del Espíritu Santo. Entonces él habla con ellos y enumera dones del Espíritu que la persona que recibe el bautismo puede ahora ejercer. Y menciona ahí el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de profecía, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas. 9 dones que se manifiestan, que menciona Pablo al escribir a los hermanos de Corinto. Así es que esos dones se manifiestan hoy día también. Claramente, yo mencioné el mensaje de la semana pasada, como David Wilkerson dio una profecía que tuvo cumplimiento especialmente en Nueva York en estos días atrás. Así es que en el campo misionero y aquí en nuestras iglesias también, las lenguas, a veces la palabra de sabiduría, de ciencia, las sanidades por medio de la oración, hombres que Dios ha usado tremendamente para sanar a las personas, son dones que se manifiestan. Así es que vamos a citar un caso de Pedro y de Juan, que iban a la hora de la oración para entrar al templo en la puerta que se llamaba La Hermosa. Allá estaba un hombre paralítico, sentado, esperando que le dieran alguna ayuda económica, alguna ofrenda, alguna moneda. Pedro, viendo que tiene fe, le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se levantó aquel hombre y entró al templo saltando y alabando a Dios por la sanidad tan tremenda. Leemos después en los Hechos que Pedro pasaba y aún con su sombra las personas sanaban
de sus enfermedades. Eso no es algo que sucedió solamente allá, pero aún en el siglo XX y en el siglo XXI, Dios continúa por medio de estos dones manifestándose, porque el Espíritu Santo todavía es el mismo que fue hace 2000 años cuando descendió en el aposento alto. Así es que celebramos en este domingo el día de Pentecostés. Traemos a memoria y nos regocijamos por la obra del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento fue la dispensación del Padre, el Nuevo Testamento la dispensación del Hijo, y al terminar después del Hijo viene el Espíritu Santo. Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador. Juan el Bautista había profetizado y dicho que el que venía detrás de él no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Dice: él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa del Padre que descendió en el día de Pentecostés y que está descendiendo hoy también en nuestros días. Aquel que abre su corazón y se permite recibir esta bendición del poder del Espíritu Santo. En nuestras iglesias pentecostales cantamos: oh poder pentecostal, ven, mora en mí. Oh poder pentecostal, ven, mora en mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh poder pentecostal, ven, mora en mí. Durante la Edad Media, en aquellas grandes catedrales que se construyeron en la parte occidental de Europa, había algo especial de la arquitectura que ellos hacían. En el techo de la iglesia hacían una pequeña abertura circular que simbolizaba la entrada del Espíritu Santo a aquellos que venían allí a adorar. Así es que en el día de fiesta de Pentecostés decoraban esa abertura con flores y a veces se dejaba bajar una figura de una paloma adentro de la iglesia. Está bien, pero eso quizás se estaba haciendo porque se había perdido la realidad del Pentecostés. En el siglo XX, como ya dijimos, una vez más, después de que se perdió esa bendición, Dios, siendo estos los últimos días, ha derramado el Espíritu Santo. Nosotros celebramos el Pentecostés porque Dios todavía está derramando esta bendición. Él la tiene para ti y para mí. Quien abre su corazón y le dice a Dios: Señor, lléname de ese poder, yo quiero recibirlo, Él lo tiene para ti. Eso es lo que es Pentecostés. Recíbelo tú, Dios quiere darte ese don. Quisiera en estos momentos, pero antes de orar, decir que para recibir el don, antes tienes que recibir al bautizador, que es Cristo Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias por esta experiencia maravillosa de el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que vienen a ti con un corazón abierto y con fe. Te doy gracias porque habiendo recibido a Jesús, podemos también recibir esta bendición que tú tienes para cada creyente, como se ha dicho por el apóstol Pedro, que es para todos los que creyeren, los que estaban cerca en aquel entonces y los que estaban lejos, refiriéndose a nosotros. Padre, bendice a mis oyentes, aquellos que han recibido esta experiencia y la han descuidado, que puedan una vez más, Señor, reavivarla
y dejar que el Espíritu Santo se mueva en sus vidas y se manifieste en los dones. Y te pido, Señor, por aquellos que no la han recibido, que puedan recibir esta bendición. Gracias, Señor. En este día te damos, en esta fiesta de Pentecostés. Dios te bendiga.